Vamos a empezar a utilizar el ambiente de SolidWorks. SolidWorks es un programa que nos permite crear diferentes diseños en 3D. Bueno, vamos a ver cuáles son las principales opciones. Vamos a crear un nuevo documento, un nuevo archivo, una pieza, un ensamblaje, un dibujo. Vamos a crear una nueva pieza. SolidWorks, al igual que todos los programas, tiene sus opciones de archivo, edición, ver, insertar, herramientas, ventana, abrir, guardar, etc. Para mí la mejor manera de ver cómo funcionan esas instrucciones o cómo funciona el programa es realizando un ejemplo, definitivamente. Entonces vamos a empezar por elaborar el siguiente diseño. Vamos a observar primero los espacios o el área de trabajo que tenemos. SolidWorks es un ambiente en tercera, que nos permite diseñar en 3D. Tenemos tres principales planos en los que podemos realizar dibujos. Vamos a habilitarlos, clic derecho, damos en mostrar, mostrar, mostrar. Estas son las tres vistas principales que tenemos, que harían referencia a alzado, planta y vista lateral. Entonces nosotros ahorita nuestro diseño que vamos a elaborar nos vamos a basar en planta, vamos a elaborar precisamente esta figura. Entonces vamos a ocultar el plano de alzado, el plano de vista lateral. Vamos a trabajar con planta, entonces lo tenemos seleccionado, vamos a dar clic aquí en croquis, después aquí nuevamente croquis o sketch, dependiendo de en qué idioma esté el programa. Damos clic, inmediatamente el plano se pone normal a nosotros, listo para poder empezar a diseñar. Entonces revisamos, tenemos esta figura, vamos a elaborarla por partes me refiero a primero vamos a crear lo que es la base grande del rectángulo inferior que tenemos en esta parte, después la parte superior y al final podríamos realizar un corte. Entonces con eso vamos a ver las medidas, tenemos 17 y 52.80, nos vamos a nuestro programa, encontramos aquí las diferentes figuras para crear precisamente nuestros sketches, nuestros croquis. Tenemos el rectángulo, tenemos diferentes opciones de rectángulo dados dos vértices, a partir del centro y colocando un punto para crear el rectángulo precisamente, etc. Vamos a crear por el momento un rectángulo utilizando dos vértices, nos posicionamos en el centro aquí para que la figura quede totalmente definida. Nos acercamos una estimación más o menos de cómo queremos que quede y damos clic. Entonces aquí hasta el momento no hemos trabajado aún con las medidas que tiene nuestra figura como tal. Entonces para poderlas asignar el 17 y el 5280 nos regresamos nuevamente aquí a nuestro plan, a nuestro programa, damos cota inteligente o Smart Dimension, seleccionamos e inmediatamente el cursor va a cambiar de forma, va a aparecer una pequeña acotación. Vamos aquí a seleccionar uno de los lados, dos de los lados de nuestro rectángulo. Vamos a seleccionar por ejemplo este, damos clic e inmediatamente aparece la acotación que nos va a decir o nos va a pedir cuál es la dimensión que nosotros queremos que tenga ese lado. Entonces revisamos nuevamente 17, vamos a colocar aquí 17. El otro lado debe de ser de 52.80, damos clic y va a quedar 52.80. De este momento vamos a dar clic aquí en aceptar. No sabemos en qué unidades estamos trabajando. Aquí SolidWorks tiene la opción para revisar esa información. Tenemos aquí en este pequeño recuadro milímetro, gramos segundo, centímetro, gramos segundo, metro, kilogramos segundo. Dependiendo de en cuál conjunto de unidades estemos trabajando, va a ser la que se va a estar realizando el diseño. Entonces, por el momento no nos vamos a preocupar por las unidades de medida, nos vamos a quedar con el estándar, milímetro, gramo segundo. Vamos a asumir que nuestra figura está precisamente en esas unidades. Entonces, lo que sigue es realizar el cuerpo del sólido como tal, una extrusión, un extrude. Vamos aquí a operaciones, seleccionamos la operación de extruir saliente, damos clic e inmediatamente aquí el programa detecta el plano o la figura base para poder empezar a realizar el sólido. Entonces revisamos dimensiones, dice que debe de elevarse 12 unidades, colocamos aquí 12 unidades, damos clic aquí en aceptar y en esta parte quedaría precisamente definida nuestra base para nuestra figura. Lo que sigue, revisamos nuevamente nuestro diseño, vemos que hay otro rectángulo aquí, vamos a elaborarlo, vamos a diseñarlo, tenemos que aquí una distancia es de 12.80,
Y similarmente para este lado. Entonces vamos a realizar ahora un croquis precisamente en esta cara. Esta cara va a ser la base de nuestro nuevo dibujo y a partir de ella vamos a crear el siguiente paralelepípedo que va a formar a nuestro sólido. Entonces lo seleccionamos, vamos a darle una vista normal a nosotros para poder hacer el diseño un poco más fácil. Vamos a elaborar un croquis, vamos a dar croquis, ya tenemos aquí seleccionada precisamente esta cara, nosotros revisamos efectivamente, podemos ocultar esta palabra de planta, nos vamos simplemente aquí a la opción, ocultar, para que no nos preocupemos, seleccionamos la operación de rectángulo y trazamos. Observen que SolidWorks aquí es muy amable, nos permite identificar precisamente si nuestro sketch está o tiene alguna relación con lo que ya hemos dibujado aquí anteriormente. Por ejemplo, conforme me voy acercando a la orilla, ahí aparece ese pequeño cuadrito amarillo con un punto verde que me indica que va a crear una relación de contacto aquí, o coincidencia, vamos a dar clic y aquí ya tendríamos nuestro rectángulo. Ahora, importante, nosotros vemos que el rectángulo yo aquí lo dibujé sin preocuparme precisamente por las dimensiones que están en esta parte y por las dimensiones que está aquí en esta otra. Entonces revisamos nuestro dibujo, tenemos que debe de haber una distancia de 12,80 en este extremo y que este rectángulo tiene aquí 27,20. Entonces las vamos a marcar 12,80, 27,20, damos cota inteligente, seleccionamos este lado que pareciera ser que vamos a pedirle que nos dé la longitud de esto, pero si seleccionamos inmediatamente este otro lado de nuestro sólido, aparece esto. Es una forma de acotación muy sencilla, donde dice, bueno, voy a calcular o voy a darte la distancia que debe de haber entre los dos segmentos que tú escogiste, entre las dos aristas. Entonces damos clic, nos va a pedir, indícame las medidas, las dimensiones, seleccionamos 12, damos a aceptar e inmediatamente la acomoda. Nuevamente, ahora observen cómo seleccioné directamente el lado largo del rectángulo. Vamos a dar clic aquí, revisamos cuánto era, 27,20, escribimos aquí, 27,20, damos a aceptar y ya quedó la figura. Ahora, a lo mejor dicen, bueno, ¿cuánta dimensión tengo? Entre estos también es necesario definirla. Vamos a ver qué es lo que dice el programa. Cota inteligente, selecciono esto y hasta este punto pues ahí aparece un 1360. Bueno, al momento en que yo dé clic aquí para que se pueda dibujar va a haber un pequeño problema. En realidad esta dimensión no es necesaria, estamos definiendo el croquis en exceso porque ya aquí estoy indicando que este lado vale 12, este lado vale 27,20, por ende la longitud de este tiene que ser forzosamente la diferencia o el resto de toda la longitud de nuestro sólido, de toda nuestra base. Por eso nos aparece esto. Hacer cota conducida, dice, si agrega esta cota el croquis quedará definido en exceso. Es decir, no es necesario agregar esta cota porque las otras dimensiones ya hacen dependiente precisamente este número. Entonces no lo vamos a colocar, vamos a darle aquí cancelar. Aquí observan, tengo un 12,80, yo aquí tengo un 12, vamos a darle clic, lo podemos aquí modificar, vamos a poner 12,80 y observen también inmediatamente cómo la figura se cambia. Aquí esta longitud la mantiene aún igual. Si yo selecciono Smart Dimension o cota inteligente, damos clic, inmediatamente ahí aparece el 12,80, doy clic nuevamente y me dice, esto es una cota conducida, es una cota adicional, no la necesitas. Entonces no la vamos a crear. Con esto, aquí inmediatamente aparece el mensaje, croquis ya no está definido en exceso. Vamos a crear el siguiente rectángulo, la siguiente base superior. Ya lo tenemos aquí, nos vamos a operaciones, extruir base. Vamos a tener esta figura. Nos vamos a esta vista, más que nada para poder visualizar efectivamente lo que tenemos. Vemos cuánto debemos de elevarlo, dice que debe de ser 8 unidades, entonces aquí modificamos el valor, damos 8, aceptar y quedaría aquí nuestro sólido. Por lo menos la primera parte
de nuestro sólido. Ahora, aquí es muy dependiente del gusto de cada persona en cuanto al diseño se refiere. Por ejemplo, aquí nosotros vemos que ocurre lo que es un corte como tal, un corte que permite ver la segmentación interna, por decirlo de una manera, de nuestra figura. Ese corte lo podríamos hacer de diferentes maneras, por ejemplo, desde la vista vertical, a lo mejor desde esta vista lateral. Entonces, para poder ejemplificarlo, voy a realizar por el momento un corte de vista lateral, es decir, de aquí voy a cortar nuestra figura para que me quede esta parte. Entonces, voy a utilizar esta vista, nos vamos a tener una vista frontal, una vista normal A, para poder crear apropiadamente el diseño. Vemos más o menos las dimensiones de nuestro corte. Sé que debe de haber por ahí un rectángulo. Ahorita que empecemos a realizar la operación lo vamos a visualizar más apropiadamente. Vamos a dibujar aquí, bueno, un croquis. ¿En qué cara lo quieres elaborar? Lo quiero elaborar precisamente en esta cara. Quiero elaborar un rectángulo y únicamente quedaría hacer como tal la figura. Entonces, por el momento voy a dibujar así el rectángulo directamente. Vamos a elaborarlo. Damos clic aquí y ahí quedó. ¿Qué es lo que voy a hacer con el programa? El programa, voy a agarrar este rectángulo, lo voy a jalar, por así decirlo, hacia adentro de la figura, y esa va a ser la cantidad de material que voy a eliminar. Entonces doy clic aquí, nos vamos para acá, vista normal. Ahora, es importante empezar a aclarar las dimensiones que debe de tener nuestro rectángulo. Yo lo dibujé de manera muy arbitraria. Revisamos las medidas. Tenemos que debe de haber aquí una distancia de 430, similarmente para este lado. Entonces vamos a utilizar el corte inteligente, Smart Dimension. Seleccionamos aquí, seleccionamos acá. Observamos que aparece inmediatamente la opción para ingresar el valor. Tenemos que es 430. Seleccionamos aquí 4.30 y aceptar. Lo mismo para este lado. Seleccionamos de aquí y escribiríamos 430, de manera que ya quedó definida la distancia que existe en estos espacios. Ahora, esta otra distancia la vemos, la referimos. Tenemos que debe de haber una distancia aproximadamente de 630. Entonces revisamos esa distancia entre este punto y este otro. Debe de haber un total de 630. Aceptamos, clic en aceptar y quedaría nuestro rectángulo de corte, nuestro apoyo totalmente definido para realizar la operación. Lo que sigue, nos vamos a ir a operaciones, vamos a ir a extruir corte. Ahora vamos a darle aquí esta vista para poder visualizar mejor lo que vamos a hacer. Voy a elaborar el primer corte, es decir, esta parte únicamente. Me dice que esa profundidad debe de ser de 8.40. Nos vamos a nuestro programa, seleccionamos aquí precisamente 8.40, damos a aceptar y realiza el primer corte, que sería justamente lo que tenemos aquí en la figura. Vemos que es necesario realizar otra operación en esta sección, precisamente para cortar, dejar a la vista esta parte. Entonces vemos más o menos las dimensiones. Sé que esa operación la voy a tener que hacer precisamente en esta cara. Entonces lo acomodamos de tal forma que podamos realizar nuestros dibujos. Nos vamos a croquis y vamos a dibujar nuevamente otro rectángulo. Un rectángulo que va a empezar aquí. Observen nuevamente cómo SolidWorks nos ayuda bastante para definir nuestra figura. Lo que sigue es indicar o señalar apropiadamente las dimensiones. Aquí tenemos 360, entonces nos vamos aquí al programa. Nuevamente vamos a crear una cota, seleccionamos aquí y sería un 3.60. Después seleccionamos esta otra, la distancia que debe de haber aquí, también la vamos a hacer de 3.60. Ya que tenemos eso, observamos cuánto debe de cortar de profundidad, debe de ser de 13 unidades. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo pida la operación de corte. Operaciones, extruir corte.
Vean lo que pasa, tengo 840, si yo coloco aquí un 13, aquí nos permite una vista preliminar, está totalmente excediendo nuestra figura. La razón es muy sencilla, el 13 se empieza a contar desde esta línea hacia adentro, es lo que nos está indicando el dibujo. Entonces observen cómo tenemos aquí el 13, tenemos aquí el 840, por lo tanto la longitud de profundidad debe de ser la diferencia entre 13 y 840. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a poner que aquí debe de ser la diferencia entre 13 y 840. Vamos a dar clic en aceptar y nuestra figura quedaría definida por completo. SolidWorks es un programa muy amable, a diferencia de otros programas de diseño, por ejemplo AutoCAD. Es muy intuitivo, nos permite ver los resultados de manera directa y sin tener que ingresar bastantes líneas de código.